Ahí estamos escuchando a Daniel Biglietti hoy, el día en que la Cámara de Representantes de nuestro país le rinde un homenaje a un año de su muerte, un año y una semana para ser más precisos. Está con nosotros Pedro Grivari. Buen día, bienvenido, Pedro. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Como nos suele ocurrir a nosotros en nuestras charlas, sin casi programarlas. ¿Conociste a Daniel Biglietti? Fugazmente. Ah, pero no lo trataste ni fuiste amigo. No, en verdad, de ninguna figura artística fui así amigo. Tuve más relación con Citarrosa, tuve más relación con Darnoyan en un momento, pero... Hay una foto muy linda esta con Darno. Sí, claro que estamos ahí. Qué linda foto esa. Preciosa foto. La vi en, ¿qué fue? ¿La red? ¿Facebook? ¿Twitter? Sí. Contanos algo de eso. A propósito, mirá, no estaba previsto. En verdad fue en el año... Ni me acuerdo, era en plena dictadura y había donde está el espacio cultural de Fucac, acá en 18 de julio. Sí, hermoso lugar. Había no sé si en el mismo lugar, había un espacio que enseñaba música. Y bueno, un día, no sé por qué motivos, hubo una reunión ahí, la cual yo estuve... Creo que estaba Andrés Estañaro, estaba Fernando Yáñez, muchos, Chichito Cabral está en esa foto. No sé por qué motivo, bueno, recalamos ahí. Creo que año 80 y algo, 80 y poco. Pero estaba el Eduardo Darnoyan, y estaba Fernando Cabrera también, creo, ¿no? Estaba en una barra preciosa. Muy linda. El único que no cantaba era yo. Y no, estaba Antonio Ladra también. Estaba Antonio Ladra, el periodista. Y para mí yo fui a través de Antonio. Pero con Darnoyan tuve mucho trato. Con Biglietti hubo un trato, sí, pero un trato más profesional. ¿Con Citarrosa, por ejemplo, tuviste con trato? Citarrosa compartía un asado, sí, un asado. Y además en la época de que estábamos en el diario, él participó de varios eventos organizados por el diario, en el cual él actuaba. El diario La Hora. La Hora. Sigo hablando de la década del 80, ¿no? Y bueno, y a un asado a una casa familia estuvimos con él. Con Citarrosa. Sí. Y bueno, y con Biglietti, tú recordás que hubo una actuación en el velódromo. Sí, claro. Con Diablos Verdes, ¿no? Una preciosa actuación. Preciosa. Sí. Y después lo único que me queda es que nunca le dejamos pagar entrada. En verdad debíamos haberle dado un carné, algo, ¿no? Pero cuando ¿Iba seguido al velódromo? Seguido al Defensor Sporting, cuando hacíamos el Defensor Sporting, y también al velódromo. Sí, claro. Iba con la madre al Defensor Sporting, con la madre. Y eximia pianista, ¿no? Sí, y nunca, cada vez que lo veíamos, no le dejábamos pagar entrada. Y bueno, ese era el reconocimiento a su condición de artista. Uh-huh. Y bueno, y recuerdo lo he ido a ver muchas veces. Tú recordás que durante muchos años el último espectáculo del año era un recital de Biglietti en el Solís. Sí, claro. Y bueno, vi algunos de esos espectáculos, que siempre era el 26, 27. Sobre el final del año, en diciembre, exactamente. Sí. Y bueno, obviamente en la década de 60 ya tuve long play de él, disco de pasta. Sí, claro. Es decir, me gustaba. Diferente a lo que proponía, a la propuesta, eso lo sabe todo el mundo, de Citarrosa o de los olimareños, pero que eran un poco los puntos altos en esa época. El propio Numa Moraes, eran todos diferentes, todos tenían sus cualidades. Mi preferencia, obviamente, iba mucho más por el lado de Citarrosa, ¿no? Mi gusto, digamos. Sí, entendí. Bueno, hay que recordar, quizás las personas, yo mismo era niño en aquella época, entonces esto que estoy diciendo ahora tiene que ver con datos que adquirí luego o por mentas que me hacen mis mayores, pero en todo caso hay que recordar que Citarrosa y los olimareños, si bien eran individuos artistas cuyas ideas, a propósito de tener una mirada crítica del funcionamiento de la sociedad, era muy explícita y no ocultada, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí. La dimensión de artistas y lo que podríamos llamar prestigio y fama, eran inmensos, ¿no? Eran muy grandes. Para decirlo claro,
que superaba largamente incluso aquellas personas que podrían o no coincidir con sus ideas políticas. Sí. Sí, por algo fueron, especialmente Citarrosa fue tan reivindicado. Y bueno, y recordemos lo que fue la expresión popular el día de su retorno, el 31 de marzo del 84, ¿no? Lo que fue su retorno por la Rambla, lo que fue el primer espectáculo en el Centenario, fueron cosas muy, no solo muy impactantes, sino que reflejaban cuán inserto estaba en el corazón de los uruguayos, ¿no? Sí. Bueno, el acto, de alguna manera eran actos también. Pero me acordé también del el concierto que los Olima dieron en el Estadio Centenario, bajo lluvia. Aparecieron unas personas con unos toldos en el escenario para cubrirlos, porque caía el agua y no estuvo lindo también, ¿no? Hay para la gente, no, por lo menos yo, no hacer ninguna especie de tráfico de otro tipo. Yo lo que quiero decir que por lo menos el joven que fui yo con 18 años, 17, 18 años, que vivió todo aquello, también lo vivíamos como una forma de recuperación democrática, ¿no? Sí. Además el prestigio de ellos, el gran prestigio entre los jóvenes o en parte de la juventud y de los uruguayos de aquella época, coincidió en el tiempo con el ascenso y la consolidación de los Beatles en el gusto popular uruguayo, ¿no? Es decir, fue la misma época más. Los Beatles por un lado, con una propuesta musical bien distintiva, y una fuerte corriente de música nacional, que puedo seguir nombrando grandes intérpretes. Acaba de fallecer esta semana uno de ellos, Eustaquio Sosa. Sí. Tabaré Echeverri, Santiago Chalar. No sé si llegaste a conocer el dúo Los Carreteros de San José. No. Es impresionante, ¿verdad? Un sentido del humor en los temas extraordinario. Eran dos guitarristas muy veteranos ya en los 60, y eran espectáculos muy disfrutables. Y bueno, y en Argentina era impresionante por el lado de Cafrune, de los Chachaleros, de Yupanqui, Falú. Es decir, fue una época de gran auge del folclore rioplatense, cada uno con su modalidad, ¿no? Pero coincidiendo con que la gente gustaba de los Beatles y gustaba de las formas musicales que venían de Europa y Estados Unidos, ¿no? De todos modos, hubo un momento que se instaló, yo no sé con qué éxito, durante cuánto tiempo y sustentados por cuántos, pero hubo un momento en que se instaló la idea fundamentalmente en la que podríamos llamar militancia o simpatías con las izquierdas, cierta mirada un poco crítica al rock y a la música cantada en otra lengua, ¿no? Sí. Hubo como un prejuicio instalado, ¿no? Sí, además yo creo, volviendo al tema de Citarrosa y Biglietti, hoy estás rindiendo tributo a Biglietti en el programa, ¿no? Ellos, a la medida que fueron perseguidos, es decir, cuando los gobiernos son torpes, por llamarlo de una manera, ¿no? Y son liberticidas y no respetan la libertad de creación de los artistas, y reprimen las ideas, hacen crecer a las víctimas. Les hacen un favor, decís vos. Sí, en verdad sufren. Paradójicamente. Sí, porque en verdad sufrido, porque uno basta leer entrevistas y testimonios de quienes estuvieron en el exilio, y el exilio, que yo nunca estuve, se sufre mucho. Ya en los textos griegos, eso que ya queda claro, ¿no? En los albores de la historia, ¿no? Pero hacían crecer la figura. Entonces, cuando vuelven todas estas figuras, vuelven potenciadas. No hubo un olvido del pueblo hacia sus cantantes. Por el contrario, volvieron potenciados. Sí. Incluso paradójicamente con generaciones que ni lo habían escuchado. Que le habían escuchado poco o en la clandestinidad, porque recordemos que eran artistas que no podían ser difundidos en forma pública, ¿no? En la radio no se podía difundir. Claro. No se podía difundir, ¿no? A propósito de todos estos temas, mira vos, la verdad, sin haberlo proyectado en lo más mínimo,
viste que se instaló como una polémica acerca de la visita de Roger Waters, ¿no? En nuestro país. Y el show en sí mismo, que incluía contenidos de carácter programático, conceptual, críticos acerca de muchos otros asuntos, más allá de la música. Bueno, lo cierto que esto mereció, y el hecho que las entradas hayan sido algo caras, relativamente caras, yo no tengo idea cuánto salían las entradas, y que haya venido de un jet privado, como, ¿no? En fin, se instaló una curiosa polémica, llamémosle así. ¿Te merece algún comentario? Hay muchas polémicas hoy en las redes que son un tanto infantiles, ¿no? Pero va más allá de las redes incluso, ¿no? En otros lugares, sí, gente más... Sí, bueno, el debate es pobre. El debate en el Uruguay y en el mundo, también, pienso que es muy pobre. Por suerte, bueno, hoy tenemos un día especial que seguramente será Juan Raúl quien analice mañana, Juan Raúl Ferreira, los resultados de las elecciones de Estados Unidos, pero a mí en cierto modo estuve viendo ayer CNN y otras cadenas internacionales. Me alegra que hubiera un debate político, de ideas, claro. Uno entendía que los demócratas quieren hacer tales cosas y los republicanos defienden tales otras, pero en general está muy... Bueno, Trump hoy ya amaneció insinuando que de vuelta iba a ser los rusos, no sé quién, o no, los rusos no sé, que iba a ser trampeado en los resultados electorales, lo cual habla de la pobreza del debate democrático. Es decir, la elección por sí habla muy bien de los países que garantizan la posibilidad de que sus ciudadanos voten y elijan libremente. Ahora, la elección no es todo, es una parte sustantiva de la democracia. Pero la democracia también es saber discutir. Sí, podríamos decir condición necesaria, pero no suficiente. No suficiente. Es necesaria, obvio. Claro. Si no hay elecciones, ¿de qué estamos hablando? Olvídate. Pero es más que la elección. También es cómo se desarrollan las campañas electorales, pero cómo se desarrolla el debate político o de ideas sobre temas, por ejemplo, como el que tú señalabas del pensamiento político e ideológico de un artista, en este caso Roger Waters. Habla de cómo es la democracia de un país, ¿no? Y a mí me preocupa a veces cuando veo tan exacerbados debates que son insustanciales, en el sentido de que no son debates de ideas, sino debates de formas o de efectos, de consecuencias de las ideas. A mí que me importa cómo vive Roger Waters y cómo vino y qué piensa. Si yo aprecio su propuesta musical, que no es mi caso, es decir, yo prácticamente la conocía poco, ¿no? Sí. Si yo aprecio su propuesta musical, y si la propuesta musical o los temas incluyen alusiones sobre la realidad en el mundo, la realidad política y social en el mundo, bueno, puede gustarme o no gustarme, pero si me puede seguir gustando su propuesta musical y cómo se para en un escenario frente a la gente. Entonces, me parece que no se puede mezclar todo. Y siempre con el ánimo de descalificar al otro. Siempre el problema es que el otro es malo, ¿no? A mí me encanta discutir con gente que piensa distinto que yo. Por eso me encanta cuando me peleo contigo, Alejandro. ¿No? Me encanta, claro, porque si todos pensamos igual, no tiene gracia. ¿Sabés que ayer estuvo Claudio Fantini, el politólogo argentino, presentando La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región? Y me parece un libro muy interesante porque alude a Uruguay, también el caso Chile, que lucen en algunas cosas como excepcionales, marcando cómo está el vecindario y las lógicas democráticas. Pero sin embargo, este no es un libro complaciente para con el Uruguay, porque señala lo que él empieza a advertir como peligroso del propio sistema uruguayo, muy alejado, repito, de las lógicas del vecindario, y que en eso yo admito, coincido bastante con esa hipótesis, que tiene que ver con lo que yo llamo la pereza que estamos teniendo para discutir las cosas del país, mucho más ahora que arrancó el año electoral, desde la perspectiva de las ideas, ¿no?
nos está faltando debate de ideas. Sí. A ver, hay personas que con todo derecho deben creer que lo mejor para Uruguay es que siga gobernando el Frente Amplio. Esas personas deberían exponer para sí y para los demás las ideas por las cuales creen eso, el rumbo que ha tomado, que podría tomar el país, a propósito de cómo debería funcionar la República, y que sería una buena noticia porque desde cierta perspectiva vinculada a las ideas. Y lo mismo al revés, las personas que con todo derecho pretenden que el Frente Amplio no gane las elecciones y que gobierne el Uruguay todo indica que así debería ocurrir, una coalición de partidos, ¿no?, opositores. Bueno, ¿cuáles son las ideas que le están proponiendo a la ciudadanía a propósito de la marcha del país, del Uruguay, y por ende de su gente? Aparte hay cuestiones centrales. Es una preciosa oportunidad para debatir eso. Uno quisiera, vamos a suponer que la mayoría de la audiencia no tiene el voto definido. Vamos a suponer, ¿no? Sí. Además, siempre que hay que pararse frente a un hecho electoral pensando que mis razones pueden convencer incluso a aquel que piensa, ya tiene un preconcepto hacia mí. Está bien. Yo tengo que saber, cada partido en Uruguay, qué piensa de los consejos salarios, qué piensa del sistema de salud, qué piensa del régimen provisional. Si yo critico el régimen provisional uruguayo o lo defiendo, bueno, dame tus argumentos por qué es bueno o por qué es malo, ¿no? Lo mismo con el sistema de salud, lo mismo con la educación y con los temas centrales que hacen a la vida la seguridad, por ejemplo, que está muy arriba de la mesa, ¿no? Esos temas, ¿no? Está, es decir, ¿cómo? Yo critico, vamos a suponer que yo estoy enfrentado a la política actual oficial, digamos, en materia de seguridad. Bueno, ¿qué propongo como alternativa? ¿Qué propongo? Es decir, el senador Larrañaga, ¿cómo baja tierra su propuesta de vivir sin miedo? ¿Cómo baja tierra? ¿Cómo se expresa? ¿En qué se expresa? ¿En qué cambia la vida nuestra cuando yo ahora baje de acá y salga el 18 de julio? ¿Qué voy a ver de distinto si gobierna Larrañaga, por ejemplo? Bueno, seguramente la presencia de militares, eso está incluido, ¿no?, la reforma. Sí, pero no está explicitado, punto 1, punto 2, punto 3, ¿cómo? Los militares que van a estar patrullando las calles, ¿cuál es la idea? Es decir, tal vez no haya sido el mejor ejemplo, pero en lo que sea, ¿no? La educación está mal, ¿por qué propongo como alternativa? Y yo estoy, y quien está en el oficialismo, que defienda por qué sigue transitando la educación por los carriles que está transitando. Es decir, debatir ideas, no descalificar porque vos sos blanco o colorado o independiente o frente amplista. Es decir, no, yo me tengo que poner a vos porque vos sos del otro bando, ¿no? Eso es lo que le hace mal a la democracia. Bueno, justamente esto que acabas de decir, a mí me parece que se expresó bastante. La verdad que no sé por qué, porque yo, igual que vos, a pesar de que soy un poquitín más joven, yo no tengo mucha onda quiero decir que no es que tenga mala onda. No curtí tanto Roger Waters cuando fui joven, etcétera. Bueno, suena lindo, ¿no? Hay temas puedo que suenan ubicar muy... 3 o 4 canciones, sí, pero de verdad no mucho más. Lo quiero decir con honestidad, por lo tanto, hubiera ido al concierto desde ya, porque estoy seguro que fue importante de ver, de vivir, de protagonizar. Pero en todo caso, si me hubieran invitado, si hubiéramos hecho un plan, no lo hicimos con mi esposa, no fuimos, ni siquiera estábamos en Montevideo. Y quiero decir de verdad, lo viví todo esto con cierta distancia. Ahora, noto desde un lugar que a mí me parece que es un lugar demasiado rústico, que no habla bien de nosotros, que como tiene cierto tintillo izquierdoso lo que dice, cierto, porque tampoco podría definirlo. Hay como una especie de, el que se siente como cercano al gobierno tiende a defenderlo, y el que se siente alejado del gobierno tiende a atacarlo. Me parece que es una lógica... Y te olvidas del hecho artístico. Pero sí, un tanto primate la siento. Sí, deberíamos exigirnos un poquito más, ¿no? Claro, es complicado, es todo muy complicado. Es como hay muchos temas que nos van a marcar este año, que por menos de un año ya, ¿no? Para las elecciones de octubre, inclusive las internas, pero lo fuerte va a ser seguramente de agosto a octubre,
que más allá de lo que indica la ley de los 30 días de campaña, vivimos en campaña, Alejandro. Estamos viviendo en campaña ya ahora, hay avisos en los diarios, si vos caminás por la ciudad hay cartelería, tampoco hay organismo que puede sancionar a quien viola las disposiciones electorales. Es decir, sé que uno de los problemas mayores del Uruguay, uno de los problemas más grandes del Uruguay, que es una picardía del sistema político desde siempre, para que quede claro, desde siempre, desde lo más hondo de la historia, es haber establecido limitantes a los organismos de contralor que permita seguir haciendo lo que uno quiere, claro, como político, digamos, claro, ¿no? Como sistema político. Ni el Tribunal de Cuentas, ni la Corte Electoral. Es decir, solo la justicia puede plantear, y por suerte a veces lo plantea, frenos. Porque en Uruguay, por suerte, a diferencia de muchos países en el mundo, por suerte hay separación de los poderes del Estado. Rige Estado de Derecho. Claro, Uruguay. pero en realidad incluye, cuando no llega al escalón de la justicia, lo que decimos, la gran paradoja. Organismos que sancionan, pero no sancionan. Que observan, pero no sancionan. No, dan diagnóstico, informan, dice, eso está mal, observan. Pero es lo que dice aquel, tiene razón, pero marche preso, ¿no? Es decir, claro, mal, pero ¿qué entonces, pasa? Ese para mí es uno de los terribles males del país, que el día que el sistema político, que la ciudadanía presione y el sistema político sea permeable a esa voluntad ciudadana, y los organismos contralor ejerzan sus controles en forma vinculante. Si yo digo lo que usted está haciendo está mal, tengo que dejar de hacerlo, yo creo que vamos a aún mejorar más en lo que es la calidad de la democracia uruguaya. Pero Cribari, te despido, pero antes te digo que el amigo Augusto de Positos dice, acá tenés, Alejandro, el grupo Los Carreteros de San José, y me manda un link de YouTube. 099-894-987. Daniel de Tuzaingó se propone para hacer el asado. Bueno, muy bien, te tendremos en cuenta, ya te tenemos agendado. Soy Magela, se lo dije a Diego porque dijo que está seguro que el domingo no es el último partido para su cuadro. Porque yo debo agradecerte. Fue hincha de Nacional. Yo debo agradecerte que no sacaste el tema del fútbol, ¿no? Bueno, y estaba leyendo este mensaje que lo dejo para el final, para que ya no haya machas. Dice, qué amable fuiste con Pedro no hablar de fútbol. No. Si querés hablamos, ¿eh? No, tampoco me fue bien a mí. No, sí. Pero una sola frase. Definen el torneo quienes deben definirlo. No, pero viste, como dijo Diego ayer, me hizo notar algo. Viendo la tabla de posiciones, la distancia entre 25 puntos, está todo dicho. Ya volvemos con La Mañana en Camino.